contarlo no siempre está bien visto. El científico puro no siempre ve bien la divulgación, porque parece que es una banalidad y que estás banalizando el conocimiento. Que el científico duro, ¿no es cierto? Es como, no, estas redes sociales no vale la pena, al contrario, po. Vale mucho la pena porque podemos llegar, pero en un segundo, a miles y millones de personas. Por lo cual, Claro. darle la espalda, poner un muro de Berlín entre las redes sociales y la ciencia, es algo totalmente, desde mi punto de vista, erróneo. Las redes sociales surgen en la prehistoria y la arqueología nos recuerda que somos un peldaño más, un peldaño necesario y un peldaño importantísimo, pero un peldaño más dentro de una escalera preciosa y maravillosa que se llama vida. ¿También? Claro, claro. Pues te diré muchos coger, ¿eh? Lo diré al principio y nos reímos y No, ya. dale, tranquilo. Porque en mi Tranquilo. conferencia No, estoy cogiendo todo el día y la gente me mira así diciendo, qué cabrón. qué envidia. De envidia. Se coge todo, las piedras, los neandertales, las cuevas. Oye, es un buen signo de adaptaciones, ¿eh? Sería bueno. Hombre, ya has visto en mi libro que el sexo estaba presente siempre. Sí, O sea sí, maravilloso. tú y yo estamos aquí gracias a eso a nivel evolutivo. Ya no hablo de nuestros Sí, padres, sino porque se hibridaron. O sea sí. Puede empezar. Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Artesanos de Nuestra Salud. El día de hoy tengo el privilegio y el honor de conversar con un gran invitado. Esto no quiere decir que los anteriores no lo hayan sido, pero la particularidad del invitado que tenemos hoy día fue que yo escuché y leí sobre su libro, lo mandé a pedir por Busca Libre, se demoró 15 a 20 días, lo tuve en mi poder y me devoré el libro en 2 días. Y le mandé un mensaje y él muy atento me respondió. Y por esto, Ignacio, tú estás en este momento en nuestro programa y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Ignacio, él es arqueólogo, él es profesor universitario en la Universidad de Murcia, actualmente está haciendo una pasantía en México, es también investigador y por sobre todo divulgador, es decir, él se comprometió con su profesión y con los demás, como él bien dice, con los ciudadanos de a pie, en traspasar el conocimiento. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu clan, a tu cueva y pasar este ratito juntos que estoy seguro que va a ser muy divertido y que vamos a aprender mucho porque yo sé que tú tienes un conocimiento también brutal y me apetece mucho también saber un poco tus preguntas y la plática que vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, del libro que estamos hablando de Ignacio es el siguiente. Es un libro maravilloso, la portada ya lo dice todo, la prehistoria en la mochila, un diario de viaje de un neandertal. Y un pequeño spoiler del libro, es maravilloso porque está escrito desde una manera muy cercana a todos los que no conocemos algo relacionado a la prehistoria, a la arqueología, a la paleontología, y sobre todo como una guía de viaje, porque al final de cada capítulo, Sepik, que es el protagonista principal, un joven neandertal, señala dónde, en tal yacimiento, dónde podemos alojarnos, qué podemos comer o qué deberíamos comer, qué deberíamos hacer. Ignacio, verdad que tu libro es fantástico y yo, como te comentaba, lo leí en 2 días y es maravilloso. ¿Cómo surgió la idea de este libro y de hacerlo de esta manera? Bueno, pues lo primero, gracias. Gracias por el esfuerzo de pedirlo por correo, porque te llegue, que siempre ya sabemos que los pedidos internacionales son complejos y ahí demuestran mucho interés y eso es siempre de agradecer. Pues yo creo que surge pues, por pues como esa misión que tengo en la Tierra de poner al neandertal en su lugar, ¿no? Yo creo que siempre hemos tildado o hemos criticado al neandertal de una manera injusta, ¿no? Porque parece que es alguien que despreciamos, que no está en nuestra línea evolutiva, que no tiene nada que ver con nosotros, alguien que no tiene nuestras maneras de ser ni de sentir, que a mí me parece muy interesante y que por eso indago mucho en esa parte en el libro, ¿no? Y el libro me pareció una oportunidad excelente de poder mostrar eso al público. Pero ahí viene pues ese corazoncito divulgador que uno tiene y yo podía haber escrito el típico libro ensayo para que los especialistas o para que solo los interesados muy concretos vean. Y esa idea me duró un par de días cuando recibí la propuesta de Aguilar y dije, no, es la oportunidad ideal para hacer un libro para todo el mundo. Yo soy un fiel defensor de la ciencia accesible. Creo que los investigadores no nos ponemos una bata blanca para aumentar nuestros currículums, sino para que la gente sepa de dónde venimos, en nuestro caso, en el caso de la arqueología. Y me parecía ideal armar una historia fácil, una historia de aventuras como la que a mí me gusta. Yo vengo de la generación de los Goonies y a mí me apetece mucho pues, contar historias de ese tipo, pero con tintes científicos y siempre con ese formato de diario de viajes que tú estás contando.
No, maravilloso. Acá hay un gran historiador, Gabriel Salazar, que fue Premio Nacional de Historia, y él, tomando tus palabras, él señala que la ciencia debe dar una herramienta al pueblo para tener la posibilidad de cambiar las vidas. Entonces me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo y parte de este humilde espacio, ¿no es cierto?, es que queremos tratar de emancipar el pensamiento, del pensamiento crítico, la reflexión, de alguna otra forma todos sacar adelante ese científico en potencia que tiene que ver con la observación, de tratar de buscar el ensayo y acierto de ciertas componentes del mundo de la vida diaria, ¿no es cierto? Y por eso, y también revisando alguna de tus exposiciones, me hace tanto sentido lo que tú decías, ¿no es cierto? Es solamente, no solo estar mirando en el microscopio, sino cómo yo esa información que es súper dura, la traspaso, y desde mi punto de vista el libro es maravilloso, y creo en el libro propiamente tal como un artefacto en que te saca de una dinámica y te hace vivir otras vidas, como dice Juan Luis Aurzuaga, ¿no es cierto? Los libros te dan esa posibilidad de vivir otras vidas, Es verdad. y tú lo cumples a cabalidad, y no es porque estés acá frente a mí, te esté, acá en Chile decimos, siendo chupa media, ¿no es cierto? Chupando los calcetines de la otra persona, sino que básicamente es eso. Yo creo que la mejor manera de demostrar que uno sabe es hacer accesible la información contundente, los datos y la información a veces que no es tan entretenida para el común de la gente, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que la ciencia y la cultura es la mejor bandera que tenemos los seres humanos, ¿no? Y tú has hablado de pensamiento crítico, creo que ese es el mejor denominador común que nos hace cambiar vidas. A veces nos empeñamos en otras fórmulas, pero yo creo que si todos tuviéramos esa capacidad, ¿no?, de evaluar de lo que tenemos delante, de tener presente el pasado, ¿no? Porque a veces Claro, vivimos en una sociedad en la que el futuro es siempre lo que nos obsesiona, el pasado ya no existe, el presente ya se ha ido. A veces el tener conciencia de uno mismo, de saber de dónde venimos, y para esto la arqueología nos pone mucho los pies en la tierra, porque a mí me gusta mucho mi disciplina porque es una cura de humildad diaria. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo recuerdo a diario por mi trabajo lo pequeñitos que somos en la historia. Hay otras claro. profesiones que al revés es justo lo contrario, es qué grande soy y cuánto valgo, ¿no? Y la arqueología nos recuerda que somos un peldaño más, un peldaño necesario y un peldaño importantísimo, pero un peldaño más dentro de una escalera preciosa y maravillosa que se llama vida, ¿no? Entonces yo creo que esta disciplina, si la hacemos llegar a la gente, todo el mundo ha querido ser arqueólogo alguna vez, a todo el mundo le encantan los dinosaurios, aunque no tengan que ver con la arqueología, tú lo sabes que la gente lo mezcla, Mm. pero a todo el mundo le encanta lo que fuimos. Yo creo que tenemos, los divulgadores que nos dedicamos a la prehistoria, tenemos una profesión o una dinámica de vida preciosa porque contamos el mejor cuento que existe, que es el tuyo y el mío, ¿no? A todo Es el mundo, verdad. a todo el mundo le encanta saber qué nos pasó ayer, ¿no? Pero a veces nos ponemos muy técnicos, ya nos conoces a los científicos, y se nos olvida un poco de que tenemos que utilizar palabras más fáciles, que tenemos que procesar la información para que a todo el mundo llegue, que tenemos que dar talleres a niños, aunque a veces sea costoso, porque eso es el futuro, ¿no? Y entonces es verdad que ahí es donde surge el poder de la divulgación, ¿no? El de pronto llegar, romper ventanas, romper puertas y que el mensaje llegue a todos. ¿Qué ocurre? Pues que es difícil porque primero no siempre está bien visto. Aprovecho la ocasión para comentarlo, no siempre está bien visto. El científico puro no siempre ve bien la divulgación porque parece que es una banalidad y que estás banalizando el conocimiento. Yo pienso justo lo contrario. Yo pienso que por contarlo de una manera fácil hay que procesar y conocer mucho mejor que cuando tú no conoces algo que eres muy atrevido en contarlo, ¿no? Yo creo que los divulgadores conocemos muy bien nuestras materias y por eso somos capaces de hacerlo pequeñito y sencillo. Y luego creo que es muy importante el luchar contra no quedarnos en el laboratorio. Imagínate, si es una cadena otra vez, hablando de escaleras, en la que la ciencia tarda mucho en dar un resultado, lo normal es que cuando das un resultado te sientes en el sillón a disfrutar de tu resultado, ¿no? Y ahí de pronto empieza otra profesión nueva, que es decir, tengo un resultado y ahora lo voy a llevar a todo el mundo. Y voy a empezar a escribir libros, a hacer entrevistas en televisión, a hacer entrevistas en radio, a escribir en revistas divulgativas. Y eso yo entiendo que no todo el mundo le apetece cuando ya ha conseguido un objetivo. Pero hay otros que creemos que va unido, aunque nos cueste más, aunque no nos apetezca, aunque haya de pronto un momento que diga, Dios mío, no me da la vida para estar en más sitios, pero
nos creemos la divulgación de verdad y nos hace tener esta sonrisa que tenemos los dos porque sabemos que está ayudando a mucha gente. Solo Claro, escucharnos, claro. solo hacernos reflexionar nos ayuda mucho entre De- nosotros. y, de, y de hecho, con el trabajo que tú tienes y tú como otros científicos, ¿no es cierto?, en la universidad, en la investigación propiamente tal, el persona, ¿no es cierto?, con tu familia, etcétera, o sea, darte el tiempo y eso se agradece, ¿no es cierto?, de poder masificar este conocimiento. Lo que yo siempre digo y cuando he invitado a algunos otros científicos de otras áreas a esto, es ya, pero... por ejemplo, el reciclaje celular, la autofagia, pero ¿cómo le enseñamos eso a la persona de la casa? ¿Qué come y qué no come? ¿O en qué Claro. momentos lo hace? O los ritmos circadianos de las millones de células, etcétera. Bueno, tenemos esta plataforma que es maravillosa, bien utilizada, que tú también en alguna de tus exposiciones lo has dicho, que el científico duro, ¿no es cierto? Es como, no, estas redes sociales no vale la pena, al contrario, po, vale mucho la pena porque podemos llegar, pero en un segundo, a miles y millones de personas, y si lo hacemos bien, lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, es prender esa mechita de la curiosidad intelectual e ir en busca si no nos va a cambiar la vida, pero por último de entretenernos haciéndonos potentes intelectualmente, que desde mi punto de vista es maravilloso, ¿no es cierto? Yo, El, creo- el, yo, el yo, tener... yo creo ahí que Dale, lo dale. que, lo que tú comentas de las redes sociales, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados y tú y yo somos dos personas que manejamos las redes sociales a diario, pero las redes sociales surgen en la prehistoria. Lo que pasa es que es una red social de mucho más contacto que tiene Más oral, exactamente, oralidad. tiene sus cosas muy buenas, porque tú y yo pues estaríamos cara a cara, ¿no? Con un fuego alrededor y disfrutando de la última pintura rupestre que hiciste en la cueva, pero, pero también dificulta mucho la conexión con otros clanes, si utilizo la palabra prehistórica, ¿no? Con otros Mm, grupos. Cosa que nosotros sí tenemos esa posibilidad, que esa red social, tú me puedes enseñar la pintura que has hecho en tu casa, que pueda ver el cuadro que tienes detrás y que tú puedas ver el cuadro que yo tengo en la mía, ¿no? Eso es lo bonito que tienen las redes sociales. A veces que hemos pensado que la ciencia, introducirla en ese barco, en ese tren, era también que perdiera puntos. Cuando realmente la divulgación lo que trata es de llegar al máximo de gente. Esa es la clave del éxito. Por lo cual, claro. darle la espalda, poner un muro de Berlín entre las redes sociales y la ciencia, es algo totalmente, desde mi punto de vista, erróneo, porque estás cerrando esas ventanas y esas puertas que yo te decía antes, porque es donde la gente, le guste a algunos o no, donde la gente está. La gente en el momento que tiene 5 minutos, refresca una red social, mira, y se entera de noticias que son realmente de última hora. O sea, si los neandertales pintaron, sale en Nature, sale en Claro. Science, y al segundo está en Twitter ahora mismo. Y lo estás leyendo tú y yo, que nos gusta, o yo que soy profesional del tema, a ti que eres un aficionado que sigue a esa gente que le gusta la prehistoria, pero es que también lo está leyendo personas que no saben ni lo que es un neandertal y de pronto dicen, anda, los neandertales pintan. O sea, eso es lo Claro. bonito. Entonces yo creo que las redes sociales, y en eso yo creo que coincidimos plenamente, pues son máquinas, ¿no? De transportar la información de manera rápida y sobre todo de conectar personas, porque detrás de una red social siempre hay alguien. Tú y yo nos hemos conocido por una red social y aquí estamos ya efectuando un producto y sonriendo como si estuviéramos aquí cerca, ¿no? Eso es lo que convierte y eso es lo bonito que tienen las redes. Eh, para la gente que nos está viendo, ¿qué significa el paleolítico? ¿En qué consiste el paleolítico? Bueno, pues el paleolítico es lo que se denomina comúnmente edad de piedra, ¿no? Así de manera global, ¿no? El paleolítico tiene como tres grandes etapas. Una, el paleolítico más antiguo, el inferior, que se denomina, que es el del origen de la humanidad, África, nos tenemos que ir a África, y ahí es donde empiezan los primeros pasos de nuestra especie y se van a ir moviendo por los continentes, llegando hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? El paleolítico medio, que sería el siguiente gran bloque, sería el de los neandertales, ¿no? El primero estaríamos hablando de hace 2 millones de años, 2,5 millones, vamos a no meternos mucho en cronologías complejas. Sí, En los neandertales, pues estamos moviéndonos desde 300.000 a 50.000 años, y ese es un periodo apasionante y que yo creo que a todos nos llama la atención el mundo neandertal, porque lo sentimos muy como nosotros, pero no son nosotros. Y eso yo creo que a nosotros nos despierta esa curiosidad de decir, como cuando vamos a un zoo o tenemos la oportunidad de ir a una selva y vemos a un mono moverse como nosotros y nos llama la atención decir, si es que mueve las manos como yo, mira como yo, pero en el fondo estás viendo a alguien que no es un humano, ¿no? Entonces yo creo que los neandertales tienen ese sex appeal de llamarnos tanto la atención por lo parecidos y distintos que son. Y por último sería el paleolítico superior, y ya estaríamos hablando de unos
15.000 años, 12.000 años, que seríamos nosotros, tú y yo, los sapiens, pero viviendo en la etapa del Paleolítico, de la Edad de Piedra, viviendo en cuevas. Entonces, ahí hago la reflexión y te agarro esa idea de continuar esa pérdida que hemos tenido a veces de situaciones que nos hacen seres humanos, ¿no? Cómo a veces estamos involucionando, yo creo que en muchos aspectos, pues precisamente pues lo que hablábamos antes, de cooperación social. O sea, si tú te vas ahora mismo a una sociedad tribal, tipo Papúa Nueva Guinea Mm. o Bosquimanos, allí todos los hijos de la gente se pueden quedar con cualquiera de la tribu. ¿Por qué? Porque hay esa conexión real, ¿no? Ahora nos da No, miedo no, no hasta duermen con dejar... puertas cerradas. No, no. Y ahora, en cambio, nos da hasta miedo con alguien de la familia que decimos, bueno, no sé Claro. yo si te la dejo, ¿no? Eso es un poco lo increíble y yo creo que eso sí es un poco un paso hacia atrás. Y a mí me parece también, podríamos entrar en montones de cuestiones de este tipo, pero yo hay una que sí que destaco sobre la demás, que es la relación con la naturaleza. Yo creo que nosotros hemos convertido la naturaleza en nuestro, hablo en general, ¿eh? Yo sé que hay personas que no, Mm. pero en nuestra escapada de domingo. Uy, la valoro mucho el domingo, qué bonito, me hago una foto, la pongo en Instagram y vuelvo a la ciudad y me olvido. Es algo, un museo, es algo ajeno que visitamos y nos vamos, ¿no? Y ellos no. Para ellos la naturaleza era su vida, era su fuente de recursos, era su manera de entender el entorno, su manera de relacionar, la manera de, todo, la manera de comer, todo tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que en eso también hemos perdido un poquito de puntos, ¿no? Porque cuando nos vamos también a sociedades, pues sabemos que las cosas han cambiado mucho y que ya las sociedades tribales no son como antes y sabemos que hay mucho turismo y que ya no hay tanta realidad como a veces nos pensamos en las películas. Pero sí que existe esa manera de estrujar la naturaleza con cariño, con respeto, que ahora mismo pues, yo creo que es una deuda y una asignatura un poco pendiente. Claro, y eso es lo importante de conocer y aprender, ¿no es cierto?, nuestro pasado evolutivo, porque de alguna otra forma nuestro cerebro y cuerpo, ¿no es cierto?, es un libro que se ha llenado durante miles y millones de años, no antes de ayer, ¿no es cierto? Eh, y respecto a eso mismo, nosotros, el Sapiens, ¿no es cierto?, convivió con el Neandertal y también se señala que hubo hibridación, porque hay mucha Exactamente. gente que piensa que la evolución es una línea continua, Continúa. ascendente, ¿no es cierto? Y ascendente, en que somos la El creme de la top. creme, ¿no es Somos el cierto? top. Y que lo de atrás no sirvió de nada. Exactamente, lo has resumido muy bien. A mí a veces los árboles, estos de la ciencia y árboles evolutivos, yo me gustaría coger una motosierra y cortarlos así por debajo y que se caigan, porque yo creo que han generado una idea un poco equivocada. Igual que las camisetas estas que nos ponemos muchas veces, ¿no? De la Claro. evolución. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el que está delante es siempre mejor que el que está detrás y que ese es el top, ¿no? Es el influencer de la evolución, ¿no? Y no es así. La evolución se necesitan todos los pasos, como hemos dicho antes, y todos son importantes. Y no es una línea, sino que es un arbusto, no es un árbol grande, es un arbusto que se conecta, porque además el mundo es muy grande, tú y yo estamos rompiendo distancias aquí y las evoluciones son muy diferentes de un sitio a otro, por lo cual no podemos decir en la Tierra se evoluciona así, eso no es así, en diferentes sitios están ocurriendo cosas muy, muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que esa evolución, tenerla clara y tenerla presente es muy, muy, muy importante, porque nos ayuda a entender cuestiones como la que dices de la hibridación. Antes, en ese árbol, el neandertal era algo que se salía de una rama y ya no volvía. Ya era como que había un punto común, pero ya desaparecía. Ahora sabemos que no, que el neandertal está en ese tronco, voy a llamarlo, en esas Claro. ramas iniciales, ¿no? Entonces, se entiende mucho mejor que pueda haber hibridación. ¿Dónde se produce esa hibridación? Pues precisamente por mi casa, por España, por la península ibérica y sobre todo en el sur de donde yo soy. Por eso mis investigaciones allí, en la Cueva del Arco, son muy importantes porque estamos en el sitio de Europa donde convivieron o donde vivieron los últimos neandertales y donde esa convivencia con los sapiens fue más común que en otros sitios donde, lógicamente, los neandertales ya habían desaparecido. Qué honor para ti tener ADN neandertal, Sí, sí, tengo un aunque sea 2. poquito. Tengo un 2. Me enfada mucho porque yo soy de esos frikis que me he hecho lo del ADN y tengo solo ¿Ya? un 2 y yo quería un 4. Ah, bueno. Pero la vida no es de color de rosa siempre y me conformo con un 2. No es perfecto. Oye,
permíteme 30 segundos para leer un pequeño párrafo de tu Claro fantástico que libro, y sí. también para los que están ahí. Qué honor. Dice, la luna ya dominaba el paisaje cuando los olores comenzaron a intensificarse. La comida estaba preparándose. No pude evitar salivar, así que me senté con un grupo de mujeres e introduje en el fuego un gran trozo de carne que me ofrecieron. La carne tenía un sabor intenso y delicioso, aunque era más dura que otras que había probado. Disfruté de cada bocado. Lejos quedaron aquellos días en los que apenas tenía nada que introducir en mi estómago. Esto solamente, ¿no es cierto? Porque sabemos que, como lo comentaba anteriormente, el metabolismo no fosiliza, pero a mí, yo cuando leía esto y a mí que me encanta el tema, yo decía, bueno, lo que somos ahora, obviamente, ¿no es cierto?, es una sumatoria del pasado, pero en algún momento de nuestro pasado, ¿no es cierto?, tuvo que haberse adaptado por medio de selección natural el metabolismo que ahora tenemos. O sea, producimos energía cuando tenemos comida y también producimos energía cuando no la tenemos de lo que vamos, de alguna otra forma, ¿no es cierto?, almacenando. El famoso gen ahorrador que actualmente nos causa tanto problema porque a 2 metros tenemos cantidad de comida y mucha comida chatarra. Eh, las famosas dietas que van apareciendo paleolíticas, ¿no es cierto? Y recién tú lo decías, es distinto los neandertales del norte que del sur, es distinto el paleolítico de hace 500.000 años que 1.200.000. ¿Por qué tendemos a todo a simplificarlo? Bueno, quizás es un problema sociológico, ¿no es cierto? A simplificarlo y decir, no, la dieta paleolítica, pero bueno, depende de qué año del Sí. paleolítico, depende en qué lugar geográfico. Exactamente. Yo creo que ahí has dado un tema que además es un tema común y que nos une a los dos y que a todos los arqueólogos nos apasiona, aunque tengamos pocos datos, que es la alimentación, porque la alimentación es la vida. ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas? Y la gente que no lo ve así no está entendiendo bien cómo procesamos nuestro cuerpo humano y la importancia que tiene en nuestro día a día, ¿no? Entonces, intentar descubrir cómo se alimentaban es siempre uno de nuestros mayores retos. Es un reto porque tú, como bien has dicho, ni la comida fosiliza, no tenemos, ni las cartas, los menús no han llegado a nosotros, ni tenemos a un neandertal en WhatsApp para escribirle y preguntarle qué es lo que comías, ¿no? Entonces no podemos saber nada de eso. Pero a través de muchos datos indirectos podemos saber qué se consumió. Y ahí hay un punto clave que tú has dado, porque conoces muy bien y eres un gran estudioso de estos temas, que es la importancia del medio. O sea, pasa actualmente, porque en Estados Unidos hay unas dietas y hay un tipo de personas que no existen en otros lugares, y eso influye muchísimo, porque los contextos, como decimos los arqueólogos, determinan las vidas. Aunque nosotros no nos estemos dando cuenta porque estamos solo dentro de ese contexto y no vemos otros contextos. Por eso viajar es tan importante, porque nos abre la mente sobre otras maneras de vivir, como dice la canción. Entonces, creo que es muy importante intentar descubrir, entender muy bien el contexto paleoambiental en el que se mueven, flora, fauna, y poder reconstruir cómo ha ido modificándose esa paleodieta, ¿no?, de la que hablamos. Esa paleodieta que si nos vamos al concepto actual, pues como tú bien sabes y como yo bien sé, pues tiene el nombre muy bonito. A mí me gusta mucho porque tiene la palabra paleo, que es la palabra más bonita que existe en el mundo. Pero es verdad que a veces yo que me he adentrado, no porque sea un especialista en el tema, pero la curiosidad que me genera, yo tengo 2 o 3 libros sobre paleodieta, para entender, ¿no? Realmente, yo creo que a veces se dan por hecho cosas que no lo son, ¿no? Cosas que Claro. son como, en el paleolítico se comía así. Bueno, no lo sé ni yo y me dedico a ello, es difícil que alguien desde fuera lo controle. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque no tiene nada que ver un paleolítico más antiguo, en donde el carroñeo era la actividad primordial, a de pronto una dieta mucho más, vamos a llamar, fit, equilibrada, como que tiene un sapien en el paleolítico superior, donde ha introducido la pesca, la recolección especializada, donde conoce determinadas plantas que mejoran la digestión y todas esas cosas que no tienen nada que ver con un Australopithecus afarensis que el pobre iba a decir. El pobre lo que tiene es lo que le han dejado otros carroñeros Claro. tirados por el suelo, ¿no? Y luego, pues también es verdad que los puntos en común, eso con las diferencias. Y luego también los puntos en común cuando de pronto dicen, bueno, frutas que son del neolítico. Bueno, no tiene nada que ver una fruta actualmente, que normalmente está súper preparada y que tiene un montón de cosas, como bien sabes, a la fruta silvestre y quizá no tan apetitosa que comía un neandertal. En un libro de estos pone frutas
frutas como en el Claro, pasado, frutas del Neolítico. Y tú dices, claro. no creo que ahora mismo consigas una fruta como la que conseguía alguien en el Neolítico. Pero bueno, me parece interesante la reflexión de la paleodieta y en esto me puedes enseñar tú mucho más a mí, tú a mí que yo a ti, porque bueno, pues es esa vuelta un poco a lo austero y que a veces no es necesaria tanta cosa y tanta locura para tener una buena alimentación. Pero yo en estas cosas siempre prefiero ser cauto porque no soy especialista en el tema. Muy bien, maravilloso. Sí, y tener en cuenta lo que yo siempre comento con la gente es que además de tener, ¿cierto?, de manera esporádica esa glucosa y fructosa de las frutas, había que tener un gasto energético importante para ir en busca de, po. No es que estamos Exactamente. sentados y bajamos 2 peldaños al refrigerador y lo tenemos y tres, No, cuatro, no. 5 veces al día, no, O había hay, que o hay moverse. una moto que llega a casa y te lo trae. Claro, claro, claro. A la ¿Cómo hemos cueva. cambiado? ¿Cómo ¿Cómo hemos hemos cambiado? cambiado? No, Oye, en eso también es fundamental porque ahí, por ejemplo, si nos ponemos a analizar, podríamos pasar horas hablando de esto, la fisiología del neandertal, más corpulento, más achaparrado, mucho más pesado, tiene que ver precisamente con todo eso, ¿no? Con esa lucha bestial, permíteme que utilice ese adjetivo, con un medio claro, que es claro. muy adverso comparado con un sapien que vive en un momento complicado también, pero que no tiene nada que ver con el de los neandertales, ¿no? De ahí el cuerpo es sabio y se adapta, ¿no? Simplemente la apertura de fosas nasales para la entrada de aire, hay Claro. montones de cosas El el tronco, ¿no es tronco, cierto? A diferencia exactamente, del nuestro, que es un poco más delgado y más mucho más alto. delgado, por eso te digo, y ahí Claro, podríamos entrar horas, pero sí sí, es bueno esa reflexión así por encima para que la gente recuerde una vez más, y no me importa ser pesado, la importancia del contexto climático a la hora de determinar nuestra alimentación y nuestras conductas. claro, claro. Oye, Ignacio, el tiempo apremia. Tú sabes, como lo hablamos de antes, podríamos estar 2 días seguidos hablando. Espero que se repita alguna vez ahí en España con un buen Sí, expreso, un buen cafecito. hombre, eso sería Eh, maravilloso. por último, bueno, seleccioné tantos pasajes maravillosos del libro. Me llamó mucho la atención los pasajes de la erótica en esta relación de Sepik con sus parejas, y lo encontré maravilloso porque me hizo reflexionar y también pensar, claro, siempre nosotros lo decimos de manera tan fácil, decir, no, si el sexo es rico y tuvo que ser rico para ir en busca nuevamente, o sea, producir el deseo, la motivación, ir en busca de eso. Pero cuando en los pasajes del libro, y cuando tú lo retratas tan bien, y miré sus piernas y las toqué y eran tan firmes y me produjo una sensación que era nueva en mí, lo encontré maravilloso, o sea, esa erótica de tu Maravilloso. libro sin caer en la vulgaridad, en lo absoluto, al contrario, y me hizo pensar, claro, pues los neandertales también lo tuvieron que haber pasado bien teniendo sexo, pues, es lógico Claro. y evolutivamente muy necesario. Claro, yo creo que ahí has tocado un poco un tema que a mí me gusta mucho, que es el de la arqueología invisible. De las cosas que nunca van a estar en un paper científico, que nunca van a estar Claro, en un Nature o un Science. O sea, la primera vez que nos reímos, eso tuvo que haber una primera vez. claro, Que claro. alguien se rió del otro. Eso tuvo que haber una primera vez. No lo sabremos nunca, pero me parece muy interesante reflexionar sobre que hubo una primera vez. No ponernos científicos y no acordarnos nunca de que esas cosas pasan. Y con el sexo pasa lo mismo. Hay un momento donde dejamos de copular para reproducirnos a de pronto apetecernos porque el sexo es algo más que simplemente reproducción. Entonces, y eso Claro, tuvo que pasar porque son sapiens, son como nosotros, incluso sí. los neandertales. Y esa reflexión yo la quería hacer en el libro. Quería ver, es verdad que no es un libro que habla desde el paleolítico inferior hasta el superior, por lo cual la evolución hubiera sido más fácil, pero sí quería transmitir emociones y sensaciones que nunca van a estar en un yacimiento arqueológico de los que excavamos nosotros, pero que estuvieron ahí, tuvieron que estar porque ellos decidieron tener sexo con esa persona y no con la de al lado. Cuando hubo un momento donde eso no importaba y lo único era reproducirse, ¿no? Entonces, me alegro de saber que has llegado hasta esos pequeños matices del libro, porque creo que esa es la mayor enseñanza que tiene mi libro. Es un libro de aventura sin grandes pretensiones, más que la de que la gente reflexione sobre ese tipo de cuestiones pequeñas, pero a la vez grandes. No, y se logra, pero 100%, yo lo he recomendado mucho y lo voy a seguir haciendo porque realmente, mira, los libros son para entretenernos, para aprender y para reflexionar, y tu libro pasa por todos esos estadios. Ignacio, para mí ha sido un placer, un honor, espero que la gente lo disfrute, sé que va a ser así, y espero verte más pronto que tarde, si no es online, ojalá en vivo ahí disfrutando un buen expreso, o lo que sea, ahí en una buena conversación ahí por tus tierras. O cuando vengas acá a Nada, Chile, de todas maneras, bienvenido.
Pues eso me encantaría. Las dos opciones me parece, la de Chile, la de España. Gracias por la invitación y de verdad he disfrutado mucho esta plática, como dicen aquí en México. Y aquí estoy para hacer un 2.0 cuando tú quieras. Maravilloso. De todas maneras, te vamos a estar requiriendo porque es muy, muy interesante conversar contigo. Un abrazo a la distancia y felicidades a todos. Nos vemos en un próximo capítulo.